bueno, muchas ganas para trabajar hoy, ¿no es cierto? Es el último día. Al final hay una evaluación que equivale al 50%, como dice José, en las cuales ustedes tienen que trabajar en grupo. Vamos a trabajar hoy día en la mañana con algunos ejemplos, ¿no es cierto? Y vamos a ir avanzando para cumplir con el programa. Y como dice por ahí, ¿no es cierto, José? Es que el ejercicio, una vez que está instalado y ustedes lo pueden disponer, lo van a trabajar en grupo y tienen, ¿no es cierto? Después de terminada la jornada, tienen un par de días para hacer una buena presentación de lo que se pide en el ejercicio. El ejercicio es, ¿no es cierto? Se pide los bienes, se pide el valor de uso de un bien, detectar el deterioro de un activo, y entonces también se pide calcular o determinar la depreciación del periodo siguiente. Entonces, bueno, tranquilo todo el mundo, que vamos a ir trabajando para llegar a esa evaluación. Entonces, ahora yo le voy a compartir pantalla y ahí estamos. ¿Vale? Entonces, de acuerdo al programa, seguimos trabajando. Seguimos trabajando. Entonces, los temas, ¿no es cierto? El IPSAS Board y la NISP y sector municipal. También tenemos la resolución 16 del 2015 y la resolución 3, que la hemos estado trabajando, ¿no es cierto?, elaborada por la Contraloría General de la República. Y finalmente, ¿no es cierto?, los principios éticos que rigen el actuar de los funcionarios municipales y la norma de probidad. Bueno, las IFAC. Vamos a hacer una pequeña introducción. Recuerden de que la IFAC es una sigla en inglés que es la Federación Internacional de Contadores y es la entidad encargada de emitir NIC-SP, normas internacionales para el sector público. Entonces, NIC-SP, sector público. Y vimos en la primera clase que el IFAC, ¿no es cierto?, se relaciona con la IASB, que son las IASB o IFRS, ¿no es cierto?, su sigla en inglés. Entonces, de ahí nace, ¿no es cierto?, como la entidad a cargo de la emisión de normas internacionales contables para el sector público. Entonces, la IASB es la que emite normas internacionales generales, full, completas, para el mundo privado. Y yo les recordé, ¿no es cierto?, que para poder imaginarse lo que se busca, el objetivo de esta convergencia en que los países se comprometen a elaborar y presentar estados financieros bajo las normas internacionales contables, es que se requiere imagen fiel, representación fiel, transparencia. Se requiere transparencia, porque el mundo está pidiendo transparencia en el uso de los recursos que están involucrados. Recuerden que cómo está, digamos, construido esta dinámica, ¿no es cierto?, de la comercialización
de negocios que el mundo aplica. Imagínese usted lo siguiente, vaya a la luna, y se sienta y empieza a mirar hacia abajo, hacia el planeta Tierra. Usted va a ver, en tiempos normales, por supuesto que en tiempos de pandemia ha disminuido esto, pero podrá ver, ¿no es cierto?, desde allá, con un telescopio, cómo los aviones se trasladan de países en países. En ese avión van personas y en la bodega van también medicamentos y mercaderías que el mundo comercializa. Los barcos, lo mismo, usted va a ver en el mar una cantidad de barcos con contenedores, uno llevando petróleo, otro trasladando gas, y otro vehículo, y así, trigo, y bueno, ese es el mundo hiperactivo. Y todo eso se reduce al comercio. Entonces, el comercio es una actividad milenaria en que el ser humano aprendió, de alguna manera, aprendió a comercializar sus productos. Entonces los países, ¿qué es lo que hacen? Producen, ¿no es cierto? Y compiten de acuerdo a sus ventajas comparativas, de acuerdo a Porter. Entonces, y eso es comercio. Y el mundo no se detiene en la comercialización de productos. Los países buscan progreso en su localidad, en su territorio. Y eso hace entonces que el ser humano busque a través de la educación formas de producir bienes y servicios para, ¿no es cierto?, su propio territorio y, por supuesto, el excedente exportar a otros países o otras localidades. Entonces, esta comercialización lo que hace es que los países tengan que competir. ¿Y cómo se compite? Se compite por la vía de la productividad. Y la productividad es hacer algo, ¿no es cierto?, al menor costo posible. Esa es la fórmula que tenemos hasta ahora. Nadie ha inventado otra forma de generar o producir un producto o servicio competitivo que no sea a través de la productividad. La productividad, ¿no es cierto?, exige que el costo sea lo menos posible para poder bajar el precio de venta, y entonces yo compito por precio. Si ustedes recuerdan, hace años atrás, un par de años, 30 podría ser perfectamente, 30 años, el mundo lo que buscaba era que no existiera subsidios a la producción. ¿Por qué? Porque se generaba una deslealtad frente a los que producían sin subsidio. Entonces los subsidios se fueron alejando en este modelo de producción de productos o servicios. Bueno, el mundo se puso de acuerdo, entonces retiró los subsidios en algunas áreas en que era importante. Recuerden ustedes, hace años atrás, la CAP reclamaba muchísimo el subsidio que China le aplicaba a la producción del acero, ¿verdad? Y por tanto todas las empresas constructoras en Chile compraban acero chino porque era mucho más barato. Sin embargo, China subsidiaba el acero. Bueno, hoy día se niveló el asunto y CAP vuelve a recuperar su posición de mercado. Tanto así que también exporta productos. Entonces, esa regularización de no al subsidio en la producción de productos y servicios, entonces se ajusta a una ecuación de la productividad, alejando el subsidio. Y entonces, por supuesto que hay países que siguen, así como de a poquito, ¿no es cierto?, el subsidio.
Pero esos son países que están lejos de los países desarrollados, donde no es posible comercializar, dado que la regla es no subsidiar la producción. Bueno, pero esos son métodos productivos. Bueno, ahora estamos viviendo una etapa en que la elaboración de la presentación de los estados financieros, ¿no es cierto? IFRS, eh, lo, eh, lo usen, lo apliquen los países que están en este club de IFRS. Y Chile es uno de ellos. Por eso las empresas privadas fueron las primeras en presentar estados financieros bajo IFRS. Por programa ahora le corresponde al sector público y en este 2021 al sector público municipal. Entonces, ya el mundo privado ya tiene su estado financiero hace rato a través de esta normativa IFRS, normas internacionales de información financiera. El sector público también ya está presentando su estado financiero bajo las NIC-SP. Y ahora viene, ¿no es cierto?, la aplicación o la implementación del NIC-SP para el sector municipal. Esa es la historia. Entonces, el globo terráqueo, el mundo, interactúa por negocios, ¿no es cierto?, el comercio. Y esto hace que se genere una competencia entre todos los países, priorizando, ¿no es cierto?, donde tienen ventajas comparativas. Chile, por ejemplo, el cobre es una ventaja por muchas razones. Primero, está, ¿no es cierto?, cerca de la cordillera, y como es un país largo y angosto, usted puede trasladar el cobre al puerto en un tiempo mínimo, ¿no es cierto? Esa es una de las ventajas comparativas. El otro es que el cobre está bastante arriba o está muy abajo. Entonces vamos ahora en una etapa posterior, vamos a extraer cobre en forma subterránea. Sin embargo, otras empresas mineras están todavía a nivel de superficie y que lo más probable cuando eso termine tendrán que seguir excavando hasta llegar donde está la ley más apropiada para obtener ese cobre. Sin embargo, una vez que está en posición, ¿no es cierto?, de extraer el cobre, cuando usted lo lleva a puerto, el trayecto es corto y eso es una ventaja importante de traslado. Bueno, ahí en el barco se va, ¿no es cierto?, al mundo, quien quiera consumir cobre. Pero no solo eso tenemos litio, ¿no es cierto? Y, por supuesto, tenemos mar, donde en la industria del salmón se ha ido desarrollando. Y Chile, en poco tiempo, ha logrado posicionarse como el segundo país exportador de salmón. En algún minuto, por poquito, llegó a ser el primer país, superando a Noruega. Sin embargo, retrocede, dado todo lo que ya conocemos, en que aún falta capital humano, investigación y desarrollo, y nuevos métodos de producir el salmón. Así, entonces, Chile va colocándose con estos productos y servicios en el mundo. La manzana, ¿no es cierto?, la fruta, la cereza, la palta, ¿verdad? Todos estos elementos en los cuales tenemos ventaja comparativa, entonces llegamos al comercio global, donde colocamos nuestros productos y se vende. Lo mismo pasa con el vino y con la uva. Entonces, siendo un país pequeñito y con una poca población, hemos estado hiperactivos con el mundo. Agregue usted eso, los nuevos tratados de libre comercio. Los nuevos tratados de libre comercio lo que busca es que cada país pueda comercializar, ¿no es cierto?, sus bienes y servicios de una manera transparente.
Yo puedo comprar, puedo vender, puedo comprar, puedo vender, y eso, ¿no es cierto?, es el comercio exterior, donde la balanza comercial en los últimos años ha ido, ¿no es cierto?, a favor nuestro. Es decir, vendemos más de lo que compramos. Y bueno, eso genera, por supuesto, una actividad laboral que, por suerte, como siempre, las cosas son difíciles, competitivas y desafiantes, porque lo que viene, ¿no es cierto?, ahora es lo tecnológico. Pero hemos visto cómo nuestros jóvenes han salido al mundo con modelos de uso de métodos productivos, ¿no es cierto?, competitivos, como Corner Shop, Book y otros desarrolladores de software, en que han posicionado, ¿no es cierto?, su producto o servicio o ¿no es cierto?, o el intangible, lo han posicionado en el mundo para que el mundo lo pueda utilizar. Y entonces esto genera una valoración importante a nivel de empresa. Las lagunas, ¿no es cierto?, Crystal Launch, ¿no es cierto?, ustedes han visto últimamente cómo a través de un nuevo convenio, cómo en el mundo se está posicionando esto de instalar una laguna cristalina, ¿no es cierto?, en un conjunto residencial con una cantidad importante de habitantes. Entonces, la laguna cristalina les permite disfrutar, ¿no es cierto?, de una laguna cristalina que funciona a través de un método inventado por un chileno, ¿no es cierto? Y esto, bueno, esto le genera riqueza, entonces, un royalty o un fee, ¿no es cierto?, si usted quiere, o una licencia, si usted quiere, por el uso de estas lagunas que están ahora en casi en el resto del mundo. Entonces, eso es progreso y eso hace que los dineros ingresen a Chile producto de la exportación, no solo de productos, sino que también de servicios. Y ese es el mundo. Chile hace lo que puede, participa en el mundo con sus creaciones, y el resto del mundo también, pues, ¿no es cierto? Como Perú, que tiene también su agricultura y nosotros le compramos. Estados Unidos siempre ha sido un país en la cual nosotros nos interesa mucho su tecnología, su capacidad de investigación y desarrollo, Alemania, Francia. Y bueno, últimamente, en los últimos 30 o 40 años, China ha ido teniendo una mejor posición a nivel global y a nivel de comercio exterior. Y entonces Chile, como ha tenido siempre buenas relaciones con estos países, hoy día lo vemos instalado en Chile. Prácticamente ver ciudadanos chinos en Santiago y en las regiones es muy común, a través de sus tiendas de comida, etcétera, etcétera. Eso es comercio. Entonces, el comercio es una actividad internacional, milenaria, en la cual nosotros también aprendimos a comercializar, sobre todo con estas historias de nuestro país, donde los españoles llegan alemanes, llegan holandeses, llegan ingleses. Bueno, toda esa gente con una cultura superior nuevamente nos hace, ¿no es cierto?, nos involucra en estos procesos, y como ellos conocían el mundo, conocen la navegación, ahora, ¿no es cierto?, importante en esa época, ahora con el tema aéreo, también se puede comercializar de una manera más rápida. Bueno, eso. Entonces, en la etapa estamos ahora en que debemos elaborar y presentar el estado financiero a nivel, con estándares internacionales. De eso se trata este asunto. Para evitar, ¿no es cierto?,
entre otras cosas, el mal uso de los dineros que se recaudan a través de impuestos y el mal uso de los dineros que el propio Estado produce. Entonces, recuerden que yo les he dicho que el propio Estado tiene, ¿no es cierto?, y es dueño de el territorio, es dueño de las aguas, tanto agua dulce como agua mar, ¿verdad? Y por supuesto de los minerales. Distinto es que yo como Estado pueda concesionar. Entonces yo concesiono, ¿verdad? Hemos vivido la experiencia, el Estado ha sido, en su época ha sido productor. Bueno, ese modelo ya es, ¿no es cierto?, pasado. Hoy día el Estado produce muy poco y el resto lo produce el mundo privado y a través de las concesiones. Entonces el Estado ya no pavimenta paños, ¿no es cierto?, o urbanamente pavimenta las calles. Sin embargo, las carreteras las concesiona. ¿Y por qué? Porque de esa forma se liberan recursos para dirigirlo en aquellas localidades que son urgentes como la salud, la educación, la vivienda, ¿no es cierto?, entre otros. Entonces, una carretera, yo la concesiono porque no tengo que otro lo haga y a cambio de un peaje. El puerto lo concesiono a cambio de un peaje. El aeropuerto lo concesiono a través de un peaje y por una cantidad de años. Sin embargo, cuando esto termina, ¿no es cierto?, la fecha de concesión termina, todo eso queda en posición del Estado. Pero nuevamente el Estado se mira a sí mismo y dice, bueno, ¿cómo voy a hacer cargo de esta infraestructura? Me genera mantención, dedicación, etcétera, y plata para eso no tengo. Y por último, no es mi expertise, es mejor que lo hagan ellos a través de una cuota, que lo vamos a pagar entre todos, nosotros, los usuarios, ¿no es cierto? Cuando vamos al aeropuerto, pagamos peaje por salir y por entrar. Cuando vamos, bueno, los puertos también pagan peaje, los barcos, ¿no es cierto?, cuando ingresan y embarcan o desembarcan bienes y vienen, ¿no es cierto?, como por ejemplo los automóviles que llegan a Chile, pero en los barcos se van, ¿no es cierto?, con fruta, etcétera, etcétera, con salmones, etcétera. Entonces, ese intercambio permite entonces que sea dinámico el comercio. Entonces, las concesiones. Y lo mismo, las municipalidades también tienen esa facultad de concesionar aquellas cosas que le generan un gran desembolso. Sin embargo, la concesión le permite liberar esos recursos. El otro, el concesionario, es el que coloca el dinero y paga, ¿no es cierto?, un dinero a la municipalidad y la municipalidad con eso financia, ¿no es cierto?, aquellas actividades a las cuales ha sido mandatada, que es, ¿no es cierto?, prestar servicios a su comunidad, a sus ciudadanos que están en un territorio demarcado. Entonces, ese es el asunto de las NISP, transparentar los dineros provenientes, ¿no es cierto?, de la propia generación de la entidad, que en este caso sería la municipalidad, y por supuesto transparentar el uso de los recursos que se le ha asignado vía presupuesto de la nación. Entonces, cuando nosotros vemos las noticias y vemos que hay ciertas dudas con respecto al uso de los dineros o el mal manejo del uso de los dineros, entonces el ciudadano como que se inquieta y se empieza a molestar. Entonces, para evitar todo eso es necesario entonces que el mundo dijo, bueno, subamos los estándares de nuestra
presentación de los estados financieros, de tal manera que sea, ¿no es cierto?, comprensible, ¿no es cierto?, que sea transparente, que sea fiel a las situaciones de mercado, ¿verdad? Yo le hice ver que el comercio, esta interacción de compra de productos y servicios, genera eso en economía, es demanda y oferta. Para que haya demanda y oferta necesitamos un mercado. Y volvemos entonces a un concepto que es el mercado. Y ese es el mercado en donde se intercambian, ¿no es cierto?, bienes y servicios a través de un precio. Y ese precio es el que nosotros queremos transparentar en los estados financieros. De ahí entonces que estamos en esta situación de adopción de la NISP para el sector municipal. Es un compromiso que el país tiene con estos organismos, ¿no es cierto?, internacionales, como por ejemplo la OCDE, ¿no es cierto?, el BID, el Fondo Monetario Internacional y otras organizaciones que exigen, ¿no es cierto?, que la presentación de los estados financieros del sector público también, ¿no es cierto?, se adhiera a estas normativas contables internacionales. Entonces, mi opinión es que esto es parte de un proceso y que va a ir, ¿no es cierto?, a través de nuevas normas que se van a ir emitiendo y que se van a ir incorporando en la contabilidad para el sector público, se va a ir incorporando de acuerdo, ¿no es cierto?, a lo que la Contraloría, ¿no es cierto?, haga, ¿no es cierto?, haga uso de estas normas internacionales, tal que nos entregue un texto, ¿no es cierto?, adaptado a nuestro país. Entonces, de ahí que esta resolución 16 de 2015 y esta resolución 3 del año 20, donde se expresa las políticas, ¿no es cierto?, de las entidades del sector de la corporación municipal. Bueno, eso. Así que hacia allá vamos. Y el IFAC, entonces, es la entidad que elabora los estados financieros para el sector público. Ahí está la página web y usted puede ingresar. La página ofrece dos opciones, en inglés y en castellano. Y usted, bueno, se va a cualquiera de las dos, ¿verdad? Entonces, ahí está. Luego, ¿no es cierto?, tenemos el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público, que es el IFSASB. Y luego la Contraloría, ¿no es cierto?, General de la República, que por mandato, de acuerdo a la Constitución del artículo 98, ¿no es cierto?, señala que es la encargada de, ¿no es cierto?, elaborar la contabilidad general de la nación. Y nuestra Contraloría es nuestro, como corporación municipal, la Contraloría es nuestra entidad que nos guía, ¿no es cierto?, en esta convergencia y será la encargada, ¿no?, o es la encargada, ¿no es cierto?, de mantenernos al día frente a cualquier cambio, ¿no es cierto?, que surja en una de aquellas políticas contables que la resolución 3 contiene. Entonces, el Consejo del IFAC, ¿no es cierto?, ha establecido que el ISAB funcione como un órgano emisor de normas independiente bajo los auspicios del IFAC. Entonces, esa es la relación. Ahora bien, la adopción de la NISP. Tenemos nosotros un oficio que es el 12203 del año 20, del 18 de junio del 2020, que vamos a verlo más adelante,
donde imparte instrucciones a las municipales para, ¿no es cierto?, la primera adopción. Bueno, el ISAB-B, ¿no es cierto?, desarrolla normas contables para las entidades del sector público denominadas NIC-SP. Lograr información financiera coherente y comparable entre diferentes jurisdicciones. Una vez que nosotros iniciemos el proceso de convergencia, ya en el 2002, en el 2022, nosotros nos vamos a poder comparar con el 2021. Pero no solo eso, nos vamos a comparar con los estados financieros de Arica, de la Municipalidad de Arica, de Iquique, de Antofagasta, de Coquimbo, de Valparaíso, de Santiago, de Vitacura, de Las Condes, de La Pintana, de San Miguel, y así. Y hacia el sur, Punta Arenas, Puerto Montt, y así. Donde haya, ¿no es cierto?, una municipalidad, 345 municipalidades, ¿verdad?, que van a tener que elaborar su estado financiero bajo esta normativa. Yo voy a poder compararme, no solo compararme entre municipalidades de nuestro país, sino que también podremos compararnos con respecto a una municipalidad, ¿no es cierto?, como por ejemplo Mendoza, ¿no es cierto?, en Argentina. Ellos son federados, pero igual tienen que aplicar NIC-SP para el sector público y en el sector municipal. Lo mismo que con Perú, con Bolivia, bueno, toda Latinoamérica y el resto del mundo. Así que hay mucho que estudiar, hay mucho que aprender y en buena hora. ¿Por qué? Porque la normativa anterior, la 6820 del 2005, tenía, y todos lo sabemos, tenían debilidades, no representaba el mundo actual. Entonces, hay cosas que no se registraban y entonces no era fiel a lo que hoy sí las normas internacionales contables para el sector público contiene. Por ejemplo, usted ahora como sector municipal va a tener que incorporar, por ejemplo, elementos, activos patrimoniales y también activos, ¿no es cierto?, de uso público. Usted no tiene la propiedad, pero usted tiene el control. Y si tiene el control, lo tiene que evaluar y reconocer en los estados financieros. Es un ejemplo. Entonces, lograr información financiera coherente y comparable entre diferentes jurisdicciones. La adopción de la NIC-SP debe mejorar tanto la calidad como la comparabilidad de la información financiera que presentan las entidades del sector público. Entonces, se reconoce el derecho de los gobiernos y emisores de normas nacionales a establecer normas contables con sus jurisdicciones. Bueno, la Contraloría General de la República es nuestro emisor de normas para el sector municipal. Se recomienda la adopción de la NIC-SP y la armonización de los requerimientos nacionales con la NIC-SP. Y aquí entonces tenemos un ejemplo donde los estados financieros cumplen con la NIC-SP solo si cumplen con todos los requerimientos de cada NIC-SP que les sea aplicado. Vamos a ver, ¿no es cierto?, que el estándar actual es, ¿no es cierto?, nada que ver con los estándares NIC-SP. Por ejemplo, ¿no es cierto?, estado financiero con carácter de agregado. Acá tenemos estado financiero por cada servicio y municipio. ¿Vale? Entonces ahí tenemos un ejemplo de los desafíos por el plan de convergencia. Por ejemplo, los estándares NIC-SP tiene un concepto de valoración a valor justo para determinada clase de activos. Y el valor justo, ¿qué es lo que es? El valor razonable. También tiene activos divisibles en sus componentes principales. Bueno, antes, ¿no es cierto?, los bienes de uso no eran
para su depreciación no era separable la depreciación. En cambio, en ISP, los bienes de uso se requiere la depreciación por componente. Entonces, así es como vamos entonces mejorando la calidad de presentación o de medición de los activos y pasivos. Entonces, las NIC-SP pretenden mejorar la calidad y transparencia de la información financiera del sector público. Calidad y transparencia. Entonces, calidad y transparencia para, ¿no es cierto?, la elaboración y presentación de los estados financieros. Entonces, calidad y transparencia de la información financiera del sector público, suministrando mejor información para la gestión financiera y toma de decisiones. El alcance de la NISP, la IASB, ¿no es cierto? La IPSAB desarrolla las normas que son de aplicación a la base contable de acumulación o devengo y a la base de contable de efectivo. Entonces, estas normas establecen requerimientos que tratan sobre transacciones y otros sucesos en los informes financieros con propósito general. Están diseñadas para aplicarse a los informes financieros de todas las entidades públicas, diferentes de las empresas públicas. Las empresas públicas, ¿no es cierto?, aplican las normas internacionales de información financiera NIF, Norma Internacional de Información Financiera, emitida por el Consejo de las Normas Internacionales de Contabilidad, IASB. Empresas públicas, ¿no es cierto?, estas se aplican IFRS, o su sigla en castellano, NIF, ¿vale? Por ejemplo, tenemos la ENAF. Ya, por ejemplo, la ENAF. Entonces, Codelco, por ejemplo, también emite normas bajo IFRS. Entonces, tenemos importante, ¿no es cierto?, tenemos la NIC-SP. ¿Cuáles son las NIC vigentes? ¿Cómo se estructura una NIC-SP? ¿Qué contiene? Bueno, aquí hay un cuadrito que también es importante, ¿no es cierto?, tenerlo a la vista. Aquí tengo la IASB y aquí tengo la IPSAS, ¿no es cierto?, que su nomenclatura en castellano es NISP, en inglés su sigla es IPSAS, ¿no es cierto? Y el regulador sería nuestra Contraloría General de la República. En el ámbito privado tenemos el IASB, que es lo mismo decir IFRS, BIFRS y su sigla en castellano NIF. Y bueno, la Superintendencia de Valores Seguros es la entidad reguladora, pero hoy día la Superintendencia de Valores Seguros hoy es la Comisión para el Mercado Financiero. Ya, entonces, ¿qué pasó con la superintendencia? Bueno, se subió un estándar más, un peldaño, donde se crea la Comisión para el Mercado Financiero, que antes era la Superintendencia de Valores Seguros. Entonces, se le entrega presupuesto y se le entrega más y mejor capital humano y un alcance mayor en aquellas entidades, ¿no es cierto?, que transan en bolsa. Entonces, la COPEC, la CMPC, Vapores, bancos, todas las instituciones financieras. Entonces, ¿quién lo regula? Lo regula en la Comisión para el Mercado Financiero. Por ejemplo, la Clínica Las Condes, que yo he hablado como ejemplo de temas que salen a diario en los medios de comunicación escritos. Bueno, hoy entonces la Superintendencia de Valores Seguros es la Comisión para el Mercado Financiero. Las instituciones financieras también tienen su superintendencia de bancos
o de instituciones financieras, que también la regula. Entonces, hay regulación y control sobre, ¿no es cierto?, este tema de las NIF. Entonces, la adopción de las NIF. Aquí comenzamos, ¿no es cierto?, con el listado de normas. Vamos a hablar sobre ella y también tenemos el concepto del marco conceptual. En la resolución 3 tenemos 7 u 8 páginas, ¿no es cierto?, que habla del marco conceptual. Entonces, sin embargo, yo siempre le he pedido a ustedes que construyan, ¿no es cierto?, su propia biblioteca. Ustedes pueden ir a Google, ¿no es cierto?, a google.cl y buscan marco conceptual actualizado. Y entonces van a bajar marco conceptual para el sector público, van a bajar ese legajo, lo van a tener ahí para reforzar los conocimientos en relación a lo que la resolución 3 les entregue, ¿no es cierto? Recuerden de que cuando uno elabora un texto, lo que cuesta mucho es resumir, ¿no es cierto? Porque uno no puede escribir todo en un texto. Entonces se concentra en palabras o en frases que son de alto contenido. Y esos altos contenidos se encuentran entonces en el marco conceptual, NIC-SP, que usted va a encontrar en Google. Entonces, ahí usted se puede expandir, ¿no es cierto?, en relación a lo que se señala en la resolución 3. Bueno, este marco conceptual no es una NIC-SP, eso es lo primero. Sin embargo, en este marco conceptual tenemos, ¿no es cierto?, el inicio, ¿no es cierto?, o las definiciones de las principales, ¿no es cierto?, de partidas, los activos, los pasivos, el patrimonio, el ingreso y el gasto. Ahí, ¿no es cierto?, en ese marco conceptual va a hablar o señalar, por ejemplo, las características de los sistemas de información financiera, las características cualitativas. También habla, ¿no es cierto?, de las consideraciones que uno debe tener, como por ejemplo el tema de la materialidad o importancia relativa. También habla, ¿no es cierto?, de los objetivos de los sistemas de información financiera. También hablan de los usuarios, señalando, por ejemplo, que los usuarios son, ¿no es cierto?, la propia Contraloría General de la República, el Banco Central, el Ministerio de Hacienda, proveedores, inversionistas, prestatarios, el público en general, los sindicatos, y así. Te señala quiénes son los usuarios. Entonces, cuando yo elaboro estado financiero, no debo pensar se elabora pensando en los usuarios. ¿Por qué? Porque así está escrito en la normativa. Yo tengo que elaborar estados financieros a terceros, en este caso son los usuarios, de una manera tal que sea comprensible, imagen fiel. Entonces, debemos siempre recordar eso, comprensible, relevante, ¿no es cierto?, útil, comparable, comprensible. Todos esos conceptos que son parte, ¿no es cierto?, de las características cualitativas del estado de situación financiera. Bueno, entonces, dijimos el marco conceptual que no es una norma internacional del sector público, es un marco teórico, ¿no es cierto? Es el punto de partida. Y luego entonces nos vamos por la NISP 1, donde tenemos la literatura, el cómo debemos presentar, ¿no es cierto?, los estados financieros. Y recuerden que los estados financieros son 6 para el sector municipal. Recuerden que tenemos el estado de situación o balance general,
tenemos el estado de resultado, el flujo efectivo, tenemos el estado presupuestario, estado de situación presupuestaria, tenemos el estado de cambio en el patrimonio neto y tenemos finalmente las notas explicativas. Todo eso, ¿no es cierto?, estructurado de la forma en que la NISP lo exige. Eso, ¿vale? Así que la NISP 2 habla del flujo efectivo. Por ejemplo, señala que el flujo efectivo, ¿no es cierto?, son dos métodos, el directo e indirecto. Para el sector municipal, si usted lee la resolución 3, le dice que el método de exposición del flujo efectivo será el directo. El directo. Entonces, la NISP 3 habla de las políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores. Entonces, si yo me voy a la resolución 3, dice que las políticas contables, un cambio, por ejemplo, de una política contable tiene efectos en el estado de resultado acumulado en los saldos iniciales, en el periodo en que se produce un cambio de políticas contables. Es decir, tiene efectos en patrimonio. Un cambio, ¿no es cierto?, de una estimación contable aquí, ¿no es cierto? Un cambio de una estimación contable tiene efecto en resultados del periodo. Y, ¿no es cierto?, un error que se detecta y son errores de periodos anteriores, también tiene efecto en patrimonio en la cuenta resultado acumulado. ¿Dónde dice eso? En la resolución 3. ¿Vale? Bueno, sigamos. La NISP 4, efecto de las variaciones del tipo de cambio, la moneda extranjera. Si una municipalidad tiene, ¿no es cierto?, obligaciones en moneda extranjera, como por ejemplo el dólar, esa variación tiene efecto en resultados. Los costos por préstamos también es, ¿no es cierto?, una NISP 5, los costos por préstamo, que son el endeudamiento, por ejemplo, que usted se endeuda para comprar 10 automóviles, por ejemplo, esos gastos financieros son gastos. O si usted quiere, se endeuda para adquirir, fabricar, construir un edificio consistorial. Esos intereses son gastos. Inversiones en asociadas. También, ¿no es cierto?, el sector público puede tener inversiones en una entidad, por ejemplo, privada. Por ejemplo, ayer escuchamos, ¿no es cierto?, en las noticias que se inauguró acá en Santiago una farmacia ahí en Los Leones con el Aguilucho, ¿no es cierto?, Los Leones con Aguilucho. Se inauguró una farmacia popular. La diferencia de esta farmacia popular con las que hay actualmente es que puede ir a comprar cualquier persona de cualquier parte del país. No necesitamos justificar domicilio. Inclusive, también se señaló en esa noticia de que usted puede comprar vía web, ¿no es cierto?, todo lo que usted necesite y se le envía a su domicilio y ahí dice, ojo con esto, dice que el envío tiene costo cero. Bueno, pero mis estimados participantes, yo les he hecho ver que eso tampoco es verdad. Si bien yo no pago el flete, alguien lo paga por mí. Y ese alguien son todas las municipalidades que hicieron posible que esta municipalidad con características especiales pueda ofrecer los productos a todo el territorio y usted pueda comprar de manera presencial o de manera virtual con costo cero en el envío. Ese costo cero en el envío para el consumidor, en definitiva, lo pagamos todo porque ese dinero proviene, ¿no es cierto?,
de las propias municipalidades. Y el dinero de las propias municipalidades son impuestos recaudados o generados internamente. Por lo tanto, son dinero de todos los ciudadanos. En resumen, lo pagamos, ¿vale? Porque, bueno, ustedes saben la gran diferencia que hay de precios en farmacias populares con respecto a al sector privado. Bueno, es una iniciativa, veremos cómo eso termina, ¿no es cierto? Hay que ir viendo ese tema, esa nueva forma de comercio, ¿no es cierto?, en este tema de los remedios. Entonces, esa inversión en asociada, entonces eso quiere decir que las municipalidades sí pueden, por ejemplo, comprar participación en sociedades. Por ejemplo, acciones, ¿no es cierto? Yo sé, porque tengo los estados financieros, que podríamos verlo durante el día, si tenemos tiempo. Por ejemplo, la Municipalidad de Providencia tiene acciones del Río Maipo. Y por supuesto, si tiene acciones, recibe dividendos. ¿Vale? Entonces, eso es posible. Por eso tenemos inversiones en asociados. Y si alguno de ustedes me levanta la mano y me dice, ¿no es cierto, don Fernando? Mi municipalidad también tiene derechos en participación en una empresa o acciones de una empresa y recibimos dividendos por esas inversiones. Eso está ok. Entonces, también tenemos en la NIC SP8, donde participación en negocio conjunto. Esas participaciones en negocio conjunto también una empresa estatal puede, ¿no es cierto?, ir en alianza con otra empresa, ¿no es cierto?, en un negocio en la cual ambos tienen el 50%. Y ambos, ¿no es cierto?, tienen poder en las actividades financieras y de operación de la entidad. Entonces, recuerden que hay ciertos conceptos que se requiere dominar. Por ejemplo, participación conjunta, eso significa que en una, ¿no es cierto?, en una línea yo tengo el 50% y el otro tiene el 50%. Cuando hablamos de control, yo tengo más del 50%. Cuando tengo, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, importancia significativa, estoy entre 20 y menos 50. Y cuando no tengo importancia significativa, entonces tengo entre 0 y 20. Esos son los porcentajes de acuerdo a la normativa contable. Bueno, entonces la 9 serían ingresos de transacciones con contraprestación de servicio. La 10 son información financiera en economía hiperinflacionaria. Nosotros no usamos esa norma porque el país no tiene, no cumple, no aplica el concepto, dado que para la NIC SP, un país hiperinflacionario es cuando en 3 periodos acumula 100% de inflación. Luego, entonces, en la NISP 11 tenemos los contratos de construcción. Luego tenemos la NIS 12, los inventarios. Entonces, es importante que nosotros vayamos conociendo las NIC SP. La 12, los inventarios. Si yo me voy a la resolución 3, define, ¿no es cierto?, lo que es inventario. Y los inventarios son activos realizables, ¿no es cierto?, en un periodo. Entonces, son enajenados dentro de un periodo. Yo lo puedo producir, ¿no es cierto?, y enajenar, o compro y vendo, ¿no es cierto?, adquiero y vendo los inventarios. Entonces, la resolución 3 me dice los elementos del costo de los inventarios. Por ejemplo, dice que es el precio de adquisición, más impuestos no recuperables, derechos de importación,
más flete seguro, hasta el punto de bodega, menos menos descuentos comerciales. Entonces, ahí yo defino el costo al inicio de las mercaderías. Posteriormente, yo vendo mercadería y entonces, ¿qué hago? Llegamos a diciembre y tengo mercaderías aún sin vender. Bueno, ese valor contable lo debo comparar con su valor realizable neto. Y el valor realizable neto es el precio estimado de venta menos los costos por incurrir en el proceso productivo del producto y menos los gastos por incurrir en la venta del producto. A eso le denominamos valor realizable neto. Y entonces la norma, en este caso la resolución 3, nos señala que será el monto menor entre el valor contable y el valor realizable neto lo que debe quedar, ¿no es cierto?, en el balance, en el estado de situación, el monto menor. Al término del periodo queda el monto menor entre el valor contable de las mercaderías y su valor realizable neto. ¿Vale? Esto quiere decir que si el valor contable es 100 y el valor realizable neto es 120, bueno, ¿qué hago? Nada. ¿Por qué? Porque el valor contable es menor. Por lo tanto, ahí está bien. Sin embargo, si el valor contable de la mercadería es 100 y el valor realizable neto es 80, debo ajustar, ¿no es cierto?, las mercaderías rebajándolas en 20. Entonces, rebajo la mercadería en 20 y reconozco en un resultado una disminución de valor de la mercadería. ¿Vale? Y eso, si usted quiere, está en el catálogo de cuentas. En el catálogo de cuentas. Ya. Bueno, entonces, y también está, por supuesto, en el manual de procedimientos contables, ¿no es cierto?, que es un texto que la Contraloría ha escrito para nosotros, sector municipal, y este plan, ¿no es cierto?, de cuentas también, junto con su características, grupo, subgrupo, ¿no es cierto? Y luego tenemos los niveles 1 al 5. Y hacia la derecha tenemos la denominación de cada uno de los grupos, subgrupos y los niveles del 1 al 5. Entonces, eso. Entonces dijimos que los inventarios, ¿no es cierto?, se reconocen posteriormente, al término del periodo contable, se reconocen el monto menor entre el valor contable y su valor realizable neto. En cuanto a los arrendamientos, ¿no es cierto?, en la sección 13, nosotros, ustedes saben, los leasing, existen leasing financiero y operativo. El operativo, en la resolución 3, señala que se reconoce la cuota como un gasto. No hay reconocimiento de activo y pasivo en el estado financiero, en el estado de situación financiera. Entonces, no hay un reconocimiento. Sin embargo, cuando el leasing es financiero, yo reconozco un activo y un pasivo. Si usted va a la resolución 3, en la página, ¿no es cierto?, donde se señala el arrendamiento, ahí dice que un leasing financiero se reconoce al monto menor entre el valor razonable y su valor actual de la suma de las cuotas de pago mínimo. Entonces, al inicio se reconoce al monto menor entre el valor razonable del activo y el valor actual de la suma de las cuotas de pago mínimo. Entonces, reconozco el monto menor. El valor actual normalmente es más bajo que el valor razonable. Entonces, reconozco un activo y un pasivo. Luego, reconozco la provisión por intereses y reconozco los intereses por pagar.
Entonces, ahí cuadra el asunto y después, bueno, vamos pagando, ¿no es cierto?, la cuota y rebajamos capital e intereses y luego reconocemos un ajuste, ¿no es cierto?, rebajando la provisión por intereses contra el resultado. Y así cada cuota y se va subiendo, ¿no es cierto?, de largo plazo a corto plazo la deuda por leasing financiero. Así, entonces, mientras el leasing, el activo, ¿no es cierto?, sigue la suerte de propiedades, planta y equipo, que es la NISP número 17. ¿Qué quiere decir? Que este bien activo, el leasing, se medirá, ¿no es cierto?, al inicio, como ya le dijimos, al monto menor entre el valor razonable y el valor actual de la suma de las cuotas de pago mínimo. Ahí ya reconocí el activo en leasing financiero, pero después tengo que medir. Y al medirlo, ¿no es cierto?, al término del periodo, se reconocerá, ¿no es cierto?, al costo. Y aquí viene la gran novedad. ¿Qué significa un reconocimiento posterior al costo de un bien, ¿no es cierto?, de uso depreciable? Bueno, significa que tengo que aplicar un test de deterioro. ¿Y qué significa en deterioro? Bueno, deterioro significa que, ¿no es cierto?, tenemos deterioro en un bien de uso, ¿no es cierto?, depreciable, cuando el valor libro del activo esté más alto que su valor razonable. Entonces, si el valor libro está más alto que el valor razonable, debo reconocer una pérdida. Y esa pérdida se llama deterioro del activo. Y la contracuenta es deterioro acumulado del activo. Entonces, el deterioro es una cuenta de resultado, el deterioro acumulado es una cuenta complementaria de activo donde se rebaja el valor del activo. Entonces, son producto de una medición de un activo de larga duración. Entonces, esa medición viene, ¿no es cierto?, viene o trae conceptos de mercado. Recuerde que cuando yo le mencioné el inventario, este precio estimado, el VNR, valor realizado en neto, el precio estimado es un precio que está relacionado con los precios de mercado. El costo por incurrir en el producto son conceptos que están en el proceso productivo, ¿no es cierto?, en la contabilidad de costos. Y el gasto de vender el producto también es un indicador de mercado. Entonces, siempre está el mercado presente, aun cuando, ¿no es cierto?, seamos o pertenezcamos al sector público. Entonces, es importante eso. Bueno, estábamos en el arrendamiento. En la 14, en la NISP 14, eso ocurrió después de la fecha de presentación. Ese es un caso que yo siempre lo menciono. Por ejemplo, en el terremoto o maremoto, el 27F del 2010. Recuerden que fue 27 de febrero. La fecha, ¿no es cierto? Muchas empresas tenían sus estados financieros terminados y aprobados. Sin embargo, después del 27F, todo lo que decía en ese balance, o casi todo, no estaban disponibles, como por ejemplo las empresas que estaban en Talcahuano, ¿no es cierto? Empresas que estaban cerca, que fueron inundadas por el mar. Bueno, perdieron todo. Entonces, el estado financiero ya estaba cerrado. Otro tipo de empresas, ¿no es cierto?, se les vino abajo la infraestructura, vehículos, etcétera. Entonces, los balances sufrieron, ¿no es cierto? Y se tuvo que, a través de notas, ¿no es cierto?, referenciar o citar
y explicar que esos bienes que están en estado financiero ya no están a disposición. Entonces son hechos posteriores. Un hecho posterior también es un cambio de un gerente o de una gerente. Por ejemplo, en el mundo privado, si yo cambio el gerente general de la Clínica Las Condes, por supuesto que yo tengo que comunicar a la Comisión para el Mercado Financiero, ¿vale? Si la composición del directorio, tengo que comunicar a la Comisión para el Mercado Financiero. Entonces, hay cosas que debo. Lo mismo, por ejemplo, un hecho posterior también, por ejemplo, temas medioambientales, que a veces necesito en nota exponer, o una demanda, una situación inesperada, es un hecho posterior que sí tiene efecto y lo necesito revelar en nota como un hecho posterior. Bien, luego tenemos la NIC-SP 15, donde se habla de los instrumentos financieros. Los instrumentos financieros, ¿no es cierto? Bueno, la misma resolución la misma resolución 3, comienza con los instrumentos financieros y señala que su reconocimiento al inicio será su valor razonable más los costos incurridos en esta adquisición. Sin embargo, ¿no es cierto?, a valor razonable y al término del periodo, los instrumentos financieros se reconocen a costo amortizado. Costo amortizado es una ecuación financiera donde es el valor presente de los flujos futuros. Entonces, yo traigo los flujos futuros, lo traigo descontado una tasa de interés a valor presente. Entonces, esa diferencia sería el costo amortizado y se ajusta contra resultado. La NIC, ¿no es cierto?, 16, las propiedades de inversión. ¿Qué son las propiedades de inversión? ¿Qué son las propiedades de inversión? Bueno, son activos de larga duración que nosotros no utilizamos. Lo utiliza otro. Y nosotros lo tenemos porque tenemos control, porque lo tenemos para generar plusvalía o para generar ingresos. Entonces, se lo arriendo a un tercero y genero ingresos por eso. Entonces, propiedades de inversión son activos, ¿no es cierto? Por ejemplo, un terreno. Yo no lo uso un tercero y por eso me genera ingresos y además me genera plusvalía. Y una municipalidad tiene muchos bienes de propiedades de inversión. Y esa partida, ¿no es cierto?, tiene un efecto importante en la contabilidad actual. Los bienes de uso, ¿no es cierto?, están en la NISP 17, propiedades, planta y equipo. Y nosotros lo llamamos bienes de uso, depreciables y no depreciables. Entonces, estos bienes de uso que están en la NISP 17 y que están en la resolución 3 del año 20 como bienes de uso. Entonces, los bienes de uso se deprecian y se deprecian en forma separada. La norma habla de por componente, ¿vale? Entonces tengo que descomponer el activo. Supongamos, veamos un ejemplo. Mire, tome nota en su lapicito, usted con su calculadora. Por ejemplo, supongamos que yo tengo el edificio consistorial y en el 2013, por ejemplo, en el 2013, se construyó, ¿vale? Y el edificio tiene un ascensor. Ya, entonces, el ascensor, ¿no es cierto?, al 31 de diciembre del 2020 viene depreciado el activo en su totalidad, ¿vale? En su totalidad. Entonces, resulta que en la práctica lo construido costó 550 millones.
El ascensor me costó 50 millones, total 600 millones. Entonces, pero al 31 de diciembre del 2020 se depreció como un solo activo. Pero resulta que la NISP ahora dice que no, que es por componente. Entonces tengo que descomponentizar, ¿no es cierto? Tengo que descomponentizar. Entonces, bueno, como tengo los datos, lo que se construyó, ¿no es cierto?, costó 550 millones. El ascensor me costó 50 millones. Y entre el 2013 y el 2020 tengo 8 años, ¿no es cierto? 2021, 8 años. Entonces, si usted hace los cálculos, usted divide de acuerdo a la normativa, usted hace una rayita y separa de acuerdo a la normativa 6820. Usted va a dividir, ¿no es cierto?, 600 por 8. 600 millones por 8. Ahí está, por 8 periodos. Entonces, tengo una depreciación acumulada de 75. Haga el ejercicio, no se me quede pegado, porque eso le hace daño a su concentración. Debe estar usted hiperactivo hoy, porque es el último día. Entonces, tenemos 600 dividido por 8, me da el 75 de depreciación acumulada. ¿Vale? ¿Está bien o no? Sí, está bien. Entonces, tenemos entonces que, pero esos son los datos que tenemos. Sin embargo, si usted separa los 550, los 550, de acuerdo a la normativa actual, si usted separa los 550, ¿no es cierto?, y los 50, ¿vale?, que sería el ascensor. Si usted separa los 550, lo divido por 8, eso me da 68,750. Y los 50, lo divido por 8, me da 6.250. Por lo tanto, 68,750 más 6.250 me da 75.000. 75.000. Bueno, entonces, la depreciación, ¿verdad? La depreciación por componente es mayor que la depreciación por como un todo. Y usted tiene que entonces hacer el ajuste con respecto al ajuste. Me olvidé decirles que la vida útil, ¿no es cierto? La vida útil, ¿no es cierto?, del bien son 80 años. Entonces, y la vida útil del ascensor, ¿no es cierto?, es, por ejemplo, 15 años. Entonces, si yo separo, ¿no es cierto?, los 550, lo divido por 80 periodos, dividido por 80 y lo multiplico por 8 periodos, eso me da 55.000. Si yo tengo 50, ¿no es cierto?, lo divido por 15 periodos y lo multiplico por 8 periodos, me da, por ejemplo, 26.667. En total, si sumo los 55.000 más los 26.667, me da 81.667 de depreciación acumulada de un activo depreciado de manera separada. En cambio, si yo tengo 600 bajo la normativa 6820 del 2005,
Esto lo divido por 80 y lo multiplico por 8, me da 60. Entonces, obviamente que tengo una diferencia de 21.667. Y entonces yo tendría que hacer el ajuste por 21. Entonces, la depreciación por componente en este caso es mayor que una depreciación bajo la normativa contable anterior, la 6820 del 2005. Bueno, espero que llegamos a los mismos valores. Entonces, estamos en propiedades, planta y equipo. Entonces, ahí en los bienes de uso, ¿no es cierto?, depreciable, la característica es que se deprecia en forma separada por componentes. Entonces, en este caso, el edificio yo lo separé en lo construido y del ascensor. El ascensor tiene una vida útil distinta a lo construido y eso hace la diferencia. La información financiera por segmento. La NISP 18, ¿no es cierto? Información financiera por segmento. ¿Qué segmento? Dirá usted. Bueno, en la resolución 3 tenemos que sí señala segmento. Por ejemplo, un segmento es la gestión municipal, la gestión financiera propia de la municipalidad. Ese es un segmento. También, si usted tiene control sobre la educación, sobre la salud, sobre los cementerios, también tiene. Esos son segmentos. ¿Y qué es lo que es el segmento? Es ¿no es cierto?, una separación del balance del estado de situación entre activo, pasivo, patrimonio, ingreso y gastos. Entonces yo puedo saber cuál de los segmentos me genera mayor rentabilidad o menor rentabilidad. Ese es el objetivo, identificar aquellos segmentos que son, ¿no es cierto?, números rojos de aquellos que son números azules. Entonces sirve para tomar decisiones en relación a la gestión que la corporación municipal tiene que proteger, ¿no es cierto?, digo yo. Entonces, las provisiones, también, ¿no es cierto?, nosotros tenemos ahí en esta resolución las provisiones. Y la provisión, ¿no es cierto?, a veces nosotros nos confundimos en el lenguaje. ¿En qué nos confundimos? Nos confundimos en el sentido de que usamos la provisión cuando hay una cuenta por pagar. Las provisiones son inciertas en monto y en el periodo de pago. Entonces, esa es la característica. Por tanto, si yo tengo factura, voy a provisionar el pago. No, eso es incorrecto. La factura me dice cuándo tengo que pagar y el monto que tengo que pagar. Por lo tanto, no define de acuerdo a una provisión. Las provisiones, por ejemplo, de los beneficios de los trabajadores de la corporación municipal. Esa es una variable, ¿no es cierto?, porque es una estimación de cálculo. Nunca es igual. Entonces, una provisión por beneficios de los trabajadores de una corporación municipal, entonces es un cálculo actuarial, ¿no es cierto?, donde podría haber un activo y pasivos. Bueno, la 20, NISP 20, información a revelar sobre partes relacionadas. Lo mismo, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso que una municipalidad esté relacionada con otras entidades, tiene que informar cuáles son aquellas entidades en las cuales tiene participación societaria, ¿no es cierto? Y qué porcentaje. Entonces, con respecto al patrimonio de la entidad, ¿no es cierto?, relacionada. La 21, deterioro del valor de activos no generadores de efectivo. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer, ¿verdad?, es identificar cuáles son aquellos activos que no generan flujo y
identificar aquellos activos que son generadores de flujo. Por ejemplo, ustedes, ¿no es cierto?, tienen el edificio consistorial y todo el servicio que ustedes prestan ahí les genera ingresos, o casi todo, pero les genera ingresos. Sin embargo, ustedes pueden tener un bien de uso, por ejemplo, que ahí se preste servicio gratuito, como por ejemplo una biblioteca en la cual usted tiene control. Entonces cualquiera pasa y pide un libro, se sienta, lo lee, se toma un cafecito y se va. Y así al otro día sigue leyendo el texto y al final es un hábito. Entonces, es importante entonces identificar cuáles son los bienes de uso que generan flujo y cuáles son bienes de uso que no generan flujo. ¿Vale? Eso es importante. De hecho, si no recuerdo, esa era una tarea que ustedes tenían y que hoy día me la tenían que... era el punto de partida y me acabo de acordar. Ah, sí. Sí, la depreciación es mensual, pero bueno, el ejercicio es válido. Entonces, claro, ahí tenemos entonces una diferencia entre un bien de uso, ¿no es cierto?, que genera flujo y un bien de uso que no genera flujo, ¿verdad? Usted, por ejemplo, tiene un bien de uso de una plaza, tiene control, por lo tanto la plaza tiene equipamientos deportivos, etcétera. Bueno, pero es gratis. Entonces, sin embargo, usted tiene un bien de uso, ¿no es cierto?, que son las máquinas, las maquinarias, ¿no es cierto?, y el terreno, bueno, el terreno, ¿no es cierto?, y la maquinaria. Y eso, en esa plaza usted tiene el control, por lo tanto lo tiene en su estado financiero, pero no le genera ingreso. ¿Vale? Un museo también no le genera ingresos si es caso de la gratuidad. Y así, hay varios bienes de uso que no le generan ingresos a usted, y eso, ¿no es cierto?, son aquellos que, de acuerdo a la NI SP 21. Después vamos a ver acá, ¿no es cierto?, la NI SP 26, que son activos, son bienes de uso que sí generan ingresos. Bueno, entonces deterioro del valor de aquellos bienes de uso que generan efectivo. El ANI SP 22, revelación de la información financiera sobre el sector gobierno general. La 23 son ingresos de transacciones sin contraprestación de servicio. La 24, presentación de información del presupuesto en el estado financiero. La 25, beneficio de los empleados, ¿no es cierto?, pensiones laborales, de corto plazo y de largo plazo. La 26, deterioro de valor de los activos generadores de efectivo. ¿Cuándo tenemos deterioro? Tenemos deterioro cuando el valor, copien esto, miren, cuando el valor libre del activo está más alto que su valor de mercado. O ¿no es cierto?, el importe recuperable o el importe recuperable. El monto mayor entre el importe recuperable es el monto mayor entre el precio de venta menos el costo de vender y el valor de uso. El precio de venta menos el costo de vender es un valor y el valor de uso otro valor. El monto mayor de esos dos se llama importe recuperable. Ese importe recuperable yo lo comparo con el valor libre del activo, y si el valor libre está más alto, entonces reconozco esa diferencia, reconozco como deterioro, y el registro contable es deterioro de valor del activo bien de uso depreciable, y la cuenta deterioro acumulado del bien de uso depreciable. Entonces es una cuenta de resultados y es una cuenta complementaria de activos. Ese es el registro contable.
El valor de uso, como yo les señalé, es el valor presente del flujo futuro. Entonces, importante eso. Descontado una tasa de interés. Luego tenemos, ¿no es cierto? Tenemos agricultura, ¿no es cierto? La NIC SP 27, agricultura. Luego los instrumentos financieros. ¿Cómo se presentan, ¿no es cierto?, en el estado financiero los instrumentos financieros? Bueno, se van identificando de acuerdo a sus características, ¿no es cierto?, y su rentabilidad y su periodo de recupero. La 30 es también instrumento financiero, información a revelar, y la 31 son los activos intangibles, que también están expresado, ¿no es cierto?, escrito en la resolución 3 como activos intangibles en las cuales yo tengo el control sobre este activo, obedece a sucesos pasados, genera flujo y es probable que este flujo llegue a la entidad. Se amortiza, ¿no es cierto?, es amortizable, un activo intangible. Y también decimos que los activos intangibles tienen vida útil definida y vida útil indefinida. Si es definida, se amortiza y aplica, ¿no es cierto?, la medición posterior al costo, es decir, busca deterioro. Ya dijimos que lo que es un activo cuando tiene deterioro se comporta de la misma manera que una NI SP 17, propiedades, planta y equipo. Eso, entonces, hace que se repita ahí la medición posterior de un activo intangible al costo, es decir, busca deterioro. Y el activo intangible con vida útil indefinida no se amortiza, pero busca deterioro. Eso. La NIC SP32 son las concesiones, que también tienen sus conceptos y valoración inicial y valoración posterior. Después tenemos la NIC SP33, adopción por primera vez de las ISA, ¿no es cierto? Y la 34, estados financieros individuales, 35, estados financieros consolidados, la 36, inversiones en la sociedad y negocio conjunto, la 37, acuerdos conjuntos, y la 38, relaciones. ¿Qué les parece? ¿Vamos bien o vamos mal? ¿José? Profesor, disculpe. Ya estamos listos el primer break de 15 minutos. Ok. ¿Ya? Entonces nos vemos en 15 minutos más. Correcto, 10:45.